Buenas noches para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre los gases, los metales y los vapores. Nuestro grupo está conformado por Johan Camilo Buitrago, Cristian David Castellanos, Catherine Juliet Tovar y quien les habla Tatiana Álvarez. Bueno, vamos a hablar principalmente de los gases. Los gases no tienen forma ni volumen fijo, se caracteriza por la casi nula cohesión y la gran energía cinética de las moléculas, las cuales se mueven. Los metales, los elementos químicos caracterizados por ser buenos conductores de calor y la electricidad. Estos poseen alta densidad y son sólidos a temperatura ambiente. Sus sales forman iones electropositivos en disolución. Los vapores es el estado de agregación de la materia en el que las moléculas interaccionan débilmente entre sí, sin formar enlaces moleculares, adoptando la forma y el volumen del recipiente que las contiene y tendiendo a expandirse todo lo posible. Bueno, vamos a hablar de unas características de los gases. Los gases ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene. Son miscibles y forman mezclas. Su comportamiento se define por la temperatura y la presión. La presión es la relación entre la magnitud de la fuerza y la superficie sobre la que aplica. Las moléculas de los gases ejercen presión sobre las paredes del recipiente que los contiene. Existen entonces los gases inflamables, los no inflamables sino tóxicos y los gases comburentes. Los gases inflamables forman mezcla con aire u otro comburente capaces de arder. Ejemplo, el hidrógeno, el acetileno, el metano. Los no inflamables y no tóxicos no se inflaman ni son corrosivos, tienen muy poca o nula actividad química, en su mayoría son asfixiantes simples, ejemplo, el nitrógeno, el argón y el helio. Los gases comburentes son necesarios para que se mantenga la combustión, si bien no arden, son esenciales para la combustión, ignición y oxidación violenta de materiales. Ejemplo, el oxígeno, eh, protóxido de nitrógeno, el aire. Bueno, vamos a hablar sobre los metales. Recordemos que pues la característica principal de estos que son altos conductores de electricidad y calor y manejan una gran densidad. Son también los conductores, como característica principal, tenemos los conductores de electricidad. Los metales poseen entre sus principales características la posibilidad de ser buenos conductores de electricidad debido a que oponen escasa resistencia. Por tanto, la carga eléctrica puede pasar fácilmente por estos elementos. También, como lo habíamos mencionado, son conductores de calor. Los metales también son excelentes conductores de calor porque oponen escasa resistencia a las altas temperaturas. También tenemos como una de las principales características que la maleabilidad. Los metales tienen como propiedad la maleabilidad. Esto permite que sus formas se puedan modificar a través de la aplicación de una fuerza de presión continua, martillado, entre otros procesos de fundición. Eh, También tenemos la ductilidad, se refiere a la posibilidad de moldear los metales en finos hilos o alambres resistentes. Bueno, estos los encontramos más que todo en las empresas donde se moldean los rines para las llantas, para los vehículos, el transporte más que todo. Entonces, ahí podemos encontrar un ejemplo de estos, de maleabilidad y de ductibilidad. También tenemos la lenacidad. Los metales también se caracterizan por su alta lenacidad, es decir, por ser altamente resistentes a lo largo de todos los procesos
de deformaciones antes de llegar a romperse. También tenemos las aleaciones, son mezclas homogéneas entre dos o más metales de los cuales se pueden producir. Por ejemplo, tenemos el bronce, el acero y el latón, entre otros. Bueno, vamos a hablar sobre las características de los vapores. Una de las características es limpio, e inodoro, insípido y estéril. Cuando se condensan, da un calor a temperatura consistente. Tiene un alto contenido energético y puede usarse para generar polencia y proporcional calor. Los tipos de vapores son vapor saturado, vapor sobrecalentado y vapor húmedo. El vapor saturado se presenta a presiones y temperaturas en las cuales el vapor y el agua, el vapor lo podemos hablar a través del gas y el agua líquido puede coexistir juntos. Entre otras palabras, esto ocurre cuando el rango de vaporización del agua es igual al rango de condensación. El vapor sobrecalentado se crea por el sobrecalentamiento del cuerpo saturado húmedo para alcanzar un punto mayor al de saturación. Quiere decir que es un vapor que contiene mayor temperatura y menor densidad que el vapor saturado. Hablamos también sobre el vapor húmedo. Esta es la forma más común de vapor que se pueda experimentar en plantas. Cuando el vapor se genera utilizando una caldera, generalmente contiene humedad proveniente de las partículas de agua no vaporizadas, las cuales arrastradas hacia las líneas de distribución de vapor. Buenas noches. Pues usualmente vamos a hablar ahorita de la toxicocinética, la toxicodinamia en los metales y en los gases. Pues digamos la característica de la toxicocinética es que digamos el medio de transporte va a ser por medio de una membrana. Digamos esta membrana tiene digamos lleva la capacidad de las sustancias químicas a nivel tóxico y pues al determinado tiempo pues junto con sus órganos dianas, pues digamos, la característica principal que depende pues son los diversos factores en los cuales pues destaca la hidrosolubilidad y la liposolubilidad, la volatilidad y la existencia entre los mecanismos de transporte. La toxicodinamia pues es el estudio pues de los mecanismos de acción de una sustancia por interacción molecular, por el sistema, por agentes biológicos, por un agente orgánico y pues su acción tóxica es inducida por un xenobiótico, la cual es el fruto de una lesión bioquímica inicial producida por el mismo que es responsable de la aparición y alternancia fisiológica y anatomopatológicas derivadas. La siguiente. Listo. Pues los efectos tóxicos de los metales y los gases, la principal pues es la falta y el colapso de oxígeno, se produce en los organismos o en las personas. Pues por consecuencia trae los síntomas como náuseas, cefaleas, mareos, convulsiones, vómitos, esto dependiendo de la concentración del gas y el tiempo de exposición. Las partículas en suspensión y el anhidro sulfuro o SO2 es la aparición de la bronquitis crónica que se causa por producción de flemas. Y la exposición de los gases irradiantes afecta sobre todo las vías aéreas, causan traqueitis, bronquitis, bronquiolitis. Otros agentes inhalados pueden ser pues tóxicos directamente como el cianuro, el monóxido de carbono y pueden producir daños simples. También se puede causar pues asfixia por los gases como el dióxido de metano o el dióxido de carbono.
Bueno, la empresa que escogimos para realizar como tal la problemática se llama Rioplas. Rioplas tiene tres actividades principales, la cual es la fabricación de artículos de plástico, el comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio y equipo de materiales de fontanería y calefacción. Y otra es el comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo. Ellos se dedican más que todo a la creación de aquellos productos que son para el baño, es el enfoque especial de ellos. Esos son algunos de los productos que se encuentran actualmente en producción. Ay, dame un segundo. Ahí está el ejemplo. Listo. La problemática que se presentó en el 2018, la empresa Rioplas sufrió un gran accidente en las instalaciones, ya que la planta en donde se encontraban, el caldero, donde se realizan unas mezclas específicas para hacer unas piezas del baño, eh, haciendo estas mezclas en el caldero, un trabajador, el más antiguo, que era el supervisor, no realizó la debida revisión de la temperatura antes de generar las funciones de todo su equipo de trabajo. Se venció una gran explosión por la temperatura que adquirió la caldera, liberando unos gases y vapores tóxicos. Eso genera como tal la reacción con varios químicos, motivo de la explosión. Las instalaciones de Rioplas quedaron en solo escombros. La planta donde fue manipulada la caldera murieron aproximadamente 6 personas y los demás trabajadores tienen secuelas de aquel accidente y tuvieron que ingresar a evaluación médica. Aquellas estrategias de prevención que nosotros identificamos, creemos que es muy importante que la empresa cuente con un manual de procedimientos en la planta a la hora del inicio, durante y finalización de las funciones que realizan nuestros trabajadores en esta planta. Los protocolos de emergencia en caso de que llegase a suceder nuevamente este accidente, una capacitación de accidentes e incidentes que puedan ocurrir en la planta y por fuera como tal, de otras actividades que generen los trabajadores, los que comercializan en este caso. Capacitación de componentes y riesgos de los químicos que utilizan para la fabricación de las piezas, protocolos de verificación de temperatura al inicio, durante y finalización como tal de las actividades, evaluaciones médicas periódicas de los trabajadores que se encuentran actualmente expuestos. Creemos que es muy importante ya que están manejando químicos y de pronto a lo largo podamos evidenciar alguna enfermedad de algún trabajador que la pueda obtener por las funciones que cumplen en el trabajo. Políticas del autocuidado, controles de ingeniería en cuanto a lo que es la ventilación, posiciones de las herramientas, de la maquinaria, es algo muy importante. Señalización adecuada en la planta, manual de funciones con flujogramas específicos de todas las actividades paso a paso, como deben realizar las funciones los trabajadores. Una matriz o ficha de elementos de EPP que deben usar, perdón, a la hora de generar sus funciones, una capacitación de etiquetados de los productos químicos que se encuentran dentro de la planta, y un programa de toxicología donde se vence el cronograma de las actividades durante el año, donde se puede actualizar la normatividad, donde se pueden realizar inspecciones, planes de mejora, auditoría y la actualización como tal de lo que es la GTC 45. Y esta es nuestra webgrafía donde brindamos la información que la acabamos de sustentar.